tengo un montón de dudas legales para preguntar al doctor Nelson Rodríguez Varela, que ha sido abogado y es fiscal. Bueno, vimos que hoy hubo otro caso en una escuela en Maryland, un niño en una pelea en el baño le da un tiro y mata al otro. Vimos ahora el miércoles otro muchacho de 14 años de la escuela secundaria Apalachee, que él y su padre, ambos acusados en relación con el tiroteo en esta escuela de Georgia, que dejó, por cierto, 2 estudiantes muertos, 2 maestros también muertos, comparecieron ante el tribunal. Y inicialmente, vamos a ver, el juez le dijo que el menor podía ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte. Pero después regresó y le dijo, no, estaba equivocado, no puede ser por tu edad condenado a pena de muerte. Adelante. All right, Mr. Gray, we visited a moment ago. I just need to correct a couple of things on the record. I correctly told you the maximum penalty for the crimes for which you are charged. That's correct, except for the fact that you are under 18 years old. So I wanted to inform you and make it clear to you that the penalty for the crimes for which you are charged does not include death. It includes life without the possibility of parole or life with the possibility of parole. Tremendo, ¿no? Como un juez tiene que hablarle a la persona. ¿Cómo se pudo haber equivocado de esa manera? ¿No es igual en todos los estados? Se le olvidó Roper versus Simmons, que la Corte Suprema, en un caso muy sonado, estableció de que un menor de edad, menos de 18 años, no puede ser sentenciado a la pena máxima debido a cuestiones mentales, cuestiones de formación de juicio, y estableció un precedente importantísimo, monumental en este país, porque hasta ese momento existían estados donde ejecutaban jovencitos muy pocos, ¿verdad? Pero es algo totalmente fundamental para un juez de circuito saber que a un menor de 18 años no se le puede imponer la pena de muerte. Pero bueno, cualquiera se equivoca y él lo arregló. Así que yo creo que lo que importa aquí es más bien examinar las responsabilidades delictivas de cada cual, incluyendo el padre, para poder establecer si es un encauzamiento apropiado o no lo es. En 1976 en Cuba, porque gobernaron hasta el 76 sin constitución ni nada, en la constitución bajaron la pena de muerte a 16 años. Hubo alguna discusión en la población, pero no mucha. Ahora lo subieron de nuevo a 18 años, pero estuvieron en Cuba fusilando muchachos de entre 16 y 18 años con bastante frecuencia. Eso lo entiendo aquí, lo que usted acaba de explicar, pero siempre me ha llamado la atención eso de que el menor será juzgado como mayor. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser alguien juzgado por lo que no es? ¿Cuál es el razonamiento de eso? Bueno, el razonamiento es que si la persona tiene, y se toman en consideración muchas cosas, y eso lo decide típicamente la Fiscalía. En ciertos casos nada más, la Fiscalía puede acusar a un joven menor de edad de ciertos crímenes serios, asesinatos, robo a mano armada, etc. Hay crímenes por los cuales están excluidos, cargos menores y cuestiones así. Solamente bajo cierto criterio puede la Fiscalía presentar una acusación directa a la Corte de Circuito para que ese menor de edad pueda ser llevado a juicio como un adulto. Y hay muchas consideraciones con respecto a eso. Típicamente es la edad, el tipo de crimen que ha cometido, las características del crimen y la forma en la que ese crimen fue cometido, el nivel de madurez del niño a esa edad, y obviamente la seriedad del crimen en el contexto de las víctimas, etc. Y la Fiscalía toma esas decisiones antes de radicar el cargo. Lo que es interesante en este caso, que acaba de suceder en Georgia, es que como que esas decisiones se tomaron prácticamente de forma inmediata. Y es lógico que lo acusen como adulto basado en ciertas características. Pero esa decisión típicamente la toma la Fiscalía durante cierta cantidad de tiempo, haciendo un análisis y una investigación de que lo van a acusar como un adulto basado en ciertas razones estatutorias. Pero no es más fácil
Tú dirás, lo van a juzgar como adulto porque las leyes para menores son muy blandas. ¿No es mejor reescribir las leyes para menores que juzgarlo, repito, como lo que no es? Lo vas a juzgar como mayor, pero no es mayor. Bueno, no es mayor, pero las características del crimen, las características del acusado se prestan para una... Son características del crimen, no de la persona, ¿no? La persona... Pero digo, ¿por qué no reescriben las leyes para menores? Bueno, eso es una cuestión para la legislatura hacerlo. Y es válido el punto que estás haciendo. ¿Sí? La legislatura tiene que actuar. O sea, un menor que cometa un crimen de esta naturaleza será juzgado, pero juzgarlo como mayor... Bueno, si te fijas el movimiento que existió después del caso Parkland, donde el niño sí calificaba para la pena de muerte porque tenía 19 años. Claro. Si tuviera menos de 18 años en la Florida no lo puedes sentenciar a morir. Claro. Lo tienes que sentenciar a cadena perpetua si lo encuentran culpable, que fue lo que sucedió. Pero después de eso hubo bastante comentario y que llegó a la legislatura para crear la obligación de que no sea una decisión unánime para sentenciarlo Creo que el gobernador logró que ya no tiene que ser unánime. Pero entonces esas son las cosas que tienen que suceder para que pase lo que estás argumentando y lo que estás diciendo. En este momento así es como funciona. No le toca al sistema judicial sino al legislativo. Claro, y típicamente lo que va a suceder, por lo menos en el estado de la Florida, es que va a haber un análisis por parte de la fiscalía que se demora y van a hablar con las padres o los familiares de las víctimas, van a analizar el récord del muchacho y se va a demorar un poco más que una conferencia de prensa 10 minutos antes de que haya sido arrestado, que va a ser tratado como un adulto. Este es un niño que tiene 14 años y hay aparentemente una complicidad, para decirlo así, por parte del padre, que a pesar de que tenía 13 años, a pesar de que había sido ya investigado por las autoridades por haber hecho ciertas amenazas con un arma de fuego. Ahí está el padre. Le compra todavía al niño un rifle y le permite al niño que tenga total autonomía sobre el rifle. Pero a él, fíjate una cosa, ya él había amenazado antes, lo habían citado a la policía, a él y al padre, y el padre había asegurado que el arma no estaba al alcance del niño. O sea, hay un antecedente registrado, escrito, donde el padre había dicho que no, evidentemente sí tenía acceso al arma. Entonces ahora aquí la pregunta, ¿hasta dónde un padre es culpable de lo que un hijo hace? El padre no es culpable de lo que hace el hijo. El padre es responsable por asesinato. El padre es responsable por sus propias acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Si tú como padre, guardián, el dueño de un arma de fuego en una casa, ¿verdad? Tú tienes que tomar medidas. Si tú tienes un niño que tiene 13 años, tiene 14 años, menor de edad, que no puede poseer armas de fuego, entonces tú tienes que mantener esas armas de fuego de una manera segura. Lo tienes que tener en una bóveda cerrada, lo tienes que tener bajo candado, lo tienes que tener de una forma que no haya un acceso y lo tienes que privar físicamente de tener acceso. Y más todavía cuando ya tú sabes, basado en la visita de los policías, que hay un antecedente de amenazas, que el muchacho necesita servicios... cometer una masacre. Que el muchacho necesita servicios, que es apto de cometer una masacre, y la masacre ocurrió. La masacre ocurrió porque el niño le disparó a estos 4 y a otras personas más, matando a 4. Pero eso no hubiera sucedido de esa manera si se hubieran tomado ciertas medidas para mantener el arma de una forma responsable. La segunda enmienda le permite a los ciudadanos en los Estados Unidos la tenencia de arma bajo ciertas circunstancias. Pero ese no es un derecho absoluto, eso es un derecho que viene con condiciones. Y la condición principal en una situación como esta es la responsabilidad como el adulto que tiene el deber de tener esa arma de fuego de una manera segura, que no esté accesible, mucho menos a un niño bajo estas características y circunstancias. Entonces son dos cosas separadas. El problema para mí es que hayan acusado al padre de asesinato en segundo grado. Al padre yo creo que lo puedes acusar de 4 acusaciones de manslaughter, de muerte culposa, basado en su negligencia delictiva, criminal, más allá de una simple negligencia. Esa era mi pregunta, disculpe, el padre no apretó el gatillo.
Claro, pero son cargos que se prueban de una manera diferente. La irresponsabilidad del padre, si se puede demostrar que causó que el hijo se apoderara del arma bajo circunstancias que él debía de haber sabido que tenía que proteger eso de una forma más apropiada, eso son evidencias que pueden utilizar y la han utilizado para acusarlo. Ahora, si él tiene una bóveda, una caja fuerte, y dentro de la caja fuerte él tiene ese rifle, y esa caja de fuerte está cerrada con una combinación que el niño no tiene por qué tenerla, y la puerta de donde está esa bóveda, esa caja fuerte está cerrada, y el niño la rompe con un martillo, y entra y durante el transcurso de 2 o 3 días le abre un hueco a esa, y se roba el arma y comete este crimen, entonces tú no puedes acusar al padre porque el padre ha tomado medidas responsables para evitar el acceso a esa arma de fuego. Pero usted mismo dice que la acusación de asesinato en segundo grado es un poco excesiva. Es excesiva porque tú tienes que intencionar la muerte de una persona. Tú tienes que la intención de matar o crear daños y perjuicios, claro, pero de tu forma de pensar. Tú evalúas esa circunstancia. El niño es responsable por 4 acusaciones de asesinato en primer grado porque pueden demostrar, si lo pueden demostrar, que lo planeó, que lo ejecutó conforme a ese plan, que tuvo la oportunidad de pensar acerca de cómo lo iba a hacer. El niño es el que lleva ese nivel de culpabilidad. ¿Y él sería culpable de...? Y el padre sería culpable siempre y cuando puedas demostrar que actuó de una forma que facilitó que el niño tuviera acceso cuando él sabía que existían estos problemas. Es lo mismo que lo que ocurre con respecto al caso de Crumbley, donde los padres sabían que el niño tenía problemas, sabían que el niño tenía ciertas tendencias, fue notificado con respecto a lo que había sucedido con el dibujo que el niño hace de que iba a disparar, etcétera, y de todas maneras tienen un arma desatendida con el acceso total que el niño tuvo de llevar esa arma después de que los padres sabían cuáles eran las características del muchacho. Son 2 cosas completamente diferentes y permisibles y cada día más utilizadas en diferentes estados. Permítame cambiarle de tema. Hunter Biden, ¿por qué se declara culpable ahora? Porque no tiene de otra. ¿No? Él esperó hasta minutos antes de que el jurado entrara. Ese caso es un caso que para la Fiscalía hubiera sido muy fácil de probar, porque es un caso basado en documentos. Además, él se declara culpable, dice, para evitar la vergüenza de la familia, etcétera. La Fiscalía tenía una estrategia en ese caso, y era demostrar de dónde venía el dinero, por qué se lo ganó, cómo lo recibió, cuáles fueron las transferencias bancarias o las acciones bancarias para recibir ese dinero, cómo se distribuyó, cómo Hunter Biden tenía acceso a poder negociar con naciones, cuestiones que tenían que ver con energía, que tenían que ver con cuestiones de generaba una cantidad de dinero exorbitante sin ser él capacitado para todo eso. Hubiera sido realmente ese caso un display total de lo que ha estado alegando hasta el momento el Oversight Committee del Congreso. El Comité de Vigilancia del Congreso, que ha establecido que tienen todas estas transferencias bancarias, estos documentos, todo lo que han alegado se hubiera estado en un total display en ese juicio, y es algo que no le conviene a él, no le conviene a Biden, no le conviene a Harris, no le conviene a nadie esa explosión de información. Pero hay la teoría de que sí le conviene que lo encuentre, que lo sentencien todavía siendo presidente su padre, porque podría perdonarle. Él lo puede perdonar aunque no haya sido sentenciado. ¿Sí? Él no tiene que estar sentenciado para que lo perdonen. El padre siempre lo puede eximir de responsabilidades bajo sus poderes presidenciales. Pero no después de, ya cuando no sea presidente. No después de que sea presidente, pero antes de ser presidente, de que deje de ser presidente, haya ido a juicio o no. No sabía eso. No, pero claro que lo pueden perdonar. A Nixon lo perdonaron antes de que hubiera un encasamiento contra él que potencialmente podía haber ocurrido bajo un set de circunstancias. Sí tiene ese poder, sí hay una investigación, aunque no la haya, si existe la posibilidad de que te acusen sobre algo, el presidente te puede perdonar. Y yo no dudaría ni pensaría... Trump no se puede autoperdonar. Eso yo no creo que ha sucedido anteriormente y sería un test interesante. Eso podrá ser litigado si sucede. La respuesta es que podría hacerlo y habría que ver si tiene esos poderes. ¿Iría a la Corte Suprema esa discusión? Probablemente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y con el público. Ha sido el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal.